En este video estamos repasando el pasivo de la herencia. El pasivo de la herencia constituye una baja general de la herencia, de manera que en términos completos no se puede proceder a la división del caudal hereditario sin haber primero deducido el pasivo. Se entiende que por deudas hereditarias aquellas que fueron contraídas en vida del causante y que por tanto se encuentran pendientes en el momento en que se produce la apertura de la sucesión. Respecto a las deudas testamentarias, ellas deben cumplirse por el asignatario a quien el causante impuso la obligación. Deben descartarse del pasivo hereditario todas aquellas deudas que contrajo el causante pero que tienen la calidad de intransmisibles. Pago de las deudas hereditarias, al igual que ocurre normalmente en vida del causante, habrá que ver la naturaleza de la acción, el crédito que ha quedado pendiente. Si la obligación o crédito era ordinario, deberá seguirse por vía del respectivo juicio ordinario declarativo. Si el crédito constaba en un título ejecutivo, los acreedores podrán llevarlo bajo la misma calidad en contra de los herederos, previa gestión preparatoria, como vemos en el artículo 1377, ¿ya? En caso que la comunidad hereditaria esté formada por más de un heredero, conforme al 1354, el pasivo de la herencia se divide por el solo ministerio de la ley entre los herederos a prorrata de sus cuotas. Sin embargo, ello no siempre es así, porque hay casos en que las deudas experimentan una división distinta. Por ejemplo, cuando los herederos aceptan con beneficio de inventario, o en el caso de que sean deudas indivisibles, o cuando se trata del ejercicio la acción hipotecaria, o en caso de los bienes dados en usufructo o en propiedad fiduciaria, ya que en estos casos la deuda se dividirá entre el usufructuario y el nudo propietario, o entre el fideicomisario y el propietario fiduciario. El pago de las deudas hereditarias corresponde siempre a los herederos. Sin embargo, es posible que los legatarios se vean expuestos al pago de las deudas hereditarias en dos ocasiones. Una, cuando el causante en la disposición de bienes, testamento, ha excedido en la parte que le legó a la cuarta de libre disposición, por ser llamados los legitimarios al pago del 1362. Cuando el momento de la apertura de la sucesión los bienes son insuficientes para el pago de las deudas hereditarias. En estos casos, los legatarios concurren hasta el valor de lo recibido. Y en cuanto a quienes concurren, la ley establece un orden de prelación conforme al 1364 al 1363. Serán, primero, los legatarios comunes. Irán los legatarios preferentes, que son aquellos que en vida hubieran recibido el legado. 3. Irán los legados destinados a obras pías. Irán los legados expresamente hubiera eximido el testador, ¿ya? Y finalmente, 5. Irán los legados estrictamente alimenticios, ¿ya? Alimenticios. Los legados entran en el pago de las deudas para satisfacer, y las legítimas, las mejoras, las deudas hereditarias, en ese orden, ¿ya? La idea es que pueden ser satisfechas en ese orden, ¿ya? Hay como un orden de prelación. Ahora, el pago de las cargas o deudas testamentarias son deudas testamentarias las que impone el testador en el testamento, y en caso el legislador también ha propuesto un orden, de manera que deben pagarse por aquel heredero a quien el testador impuso la carga. Si no existiere, la deuda se divide entre los comuneros, la que será conforme a lo que haya dispuesto el testador. Si nada dijo el testador, la división será entre los comuneros a prorrata de sus cuotas. Finalmente, el artículo 1373 otorga la posibilidad a los herederos para que ellos determinen la forma de pago, ¿ya? En este pequeño video, como digo, estamos repasando fundamentalmente un aspecto que debe ser entendido en el contexto del activo
o del pasivo. En este caso nos detenemos en el pasivo para entender previamente este concepto del pasivo. Es necesario comprender el significado de una carga, ¿ya? Por otra parte, lo que significa el pago, esencialmente, de las deudas hereditarias, ¿ya? Y cómo deben asumirla los legatarios, los herederos, ¿ya? Y la figura importante es la presencia de una prelación, ¿ya?